¿Alguna vez te has sentido perdido en medio del torbellino de la vida, como si tu esencia se estuviera desvaneciendo? Y cuando el yo que conocías desaparece, ¿qué queda? Schopenhauer nos invita a encarar ese vacío y descubrir lo que realmente importa cuando todo parece perdido. La voluntad como esencia de la existencia humana. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, desarrolló una metafísica original y pesimista que coloca a la voluntad como la fuerza motriz fundamental del universo y, consecuentemente, de la existencia humana. Para Schopenhauer, la voluntad no es una facultad racional o consciente, sino un impulso ciego, irracional e insaciable que busca incesantemente la autopreservación y la autoafirmación. La voluntad es la raíz de todo el sufrimiento y de la insatisfacción humana, pues ella nos impulsa a desear incesantemente cosas que nunca podemos alcanzar plenamente. Schopenhauer argumenta que la voluntad se manifiesta en todos los seres vivos, desde los organismos más simples hasta los seres humanos. En los animales, la voluntad se manifiesta como instinto, impulsándolos a buscar alimento, a reproducirse y a evitar el peligro. En los seres humanos, la voluntad se manifiesta como deseo, ambición, miedo y otras emociones que nos motivan a actuar. No obstante, Schopenhauer observa que los seres humanos tienen una capacidad única de tomar conciencia de la voluntad y de reflexionar sobre su naturaleza. Esa capacidad nos permite trascender, en cierta medida, la tiranía de la voluntad y encontrar algún alivio para el sufrimiento. Schopenhauer argumenta que la voluntad es la causa de todo el sufrimiento humano, pues ella nos impulsa a desear incesantemente cosas que nunca podemos alcanzar plenamente. Incluso cuando satisfacemos un deseo, luego surge otro, y así continuamos, en un ciclo interminable de búsqueda e insatisfacción. Además, la voluntad nos lleva a competir unos con los otros por recursos escasos, generando conflictos y violencia. Schopenhauer propone que la única forma de escapar del sufrimiento es negar la voluntad. Eso no significa destruir la voluntad, lo que es imposible, sino renunciar a nuestros deseos y ambiciones, buscando una vida de contemplación y desapego. Schopenhauer identifica 3 caminos principales para la negación de la voluntad: el arte, la moralidad y el ascetismo. El arte nos permite contemplar la belleza del mundo sin ser dominados por el deseo. La moralidad nos lleva a actuar de forma altruista, colocando el bienestar de los otros por encima del nuestro propio. El ascetismo involucra la renuncia a todos los placeres y confortes materiales, buscando una vida de simplicidad y abnegación. En resumen, la filosofía de Schopenhauer ofrece una visión pesimista de la existencia humana, pero también apunta a un camino para la liberación del sufrimiento. Al reconocer la voluntad como la raíz de todo nuestro sufrimiento, podemos comenzar a negar nuestros deseos y ambiciones, buscando una vida de contemplación, altruismo y desapego. El dolor y el aburrimiento, como caras de la misma moneda existencial. Schopenhauer, en su análisis profundo de la condición humana, argumenta que el dolor y el aburrimiento son 2 caras de la misma moneda existencial. Él observa que la vida humana es un constante vaivén entre esos 2 estados y que la búsqueda por la felicidad es, en última instancia, una ilusión. El dolor, para Schopenhauer, es inherente a la existencia humana. Ella surge de la insatisfacción de nuestros deseos y de la frustración de nuestras ambiciones. Cuanto más deseamos algo, más sufrimos cuando no lo conseguimos. Incluso cuando satisfacemos un deseo, luego surge otro, y así continuamos en un ciclo interminable de búsqueda e insatisfacción. Además, el dolor surge de nuestra conciencia de la finitud de la vida y de la inevitabilidad de la muerte. Sabemos que todos nuestros placeres y alegrías son pasajeros y que un día todo acabará. Esa conciencia de nuestra mortalidad nos causa angustia y aprehensión. El aburrimiento, por su parte, surge cuando el dolor disminuye o desaparece temporalmente. Cuando no estamos sufriendo activamente, nos sentimos aburridos y vacíos.
El aburrimiento es la sensación de que la vida no tiene sentido o propósito, de que estamos apenas esperando que la muerte llegue. Schopenhauer argumenta que el dolor y el aburrimiento son dos males inevitables que acompañan la existencia humana. No podemos escapar de ellos completamente, pero podemos aprender a lidiar con ellos de forma más eficaz. Él propone que la mejor forma de enfrentar el dolor y el aburrimiento es cultivar el desapego y la resignación. Debemos aprender a no apegarnos excesivamente a nuestros deseos y ambiciones, y debemos aceptar la finitud de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Schopenhauer sugiere que el arte y la filosofía pueden ayudarnos a soportar el dolor y el aburrimiento. El arte nos permite contemplar la belleza del mundo sin ser dominados por el deseo, mientras que la filosofía nos ofrece una comprensión más profunda de la naturaleza de la existencia humana. Además, Schopenhauer enfatiza la importancia de la compasión y de la solidaridad humana. Debemos esforzarnos para aliviar el sufrimiento de los otros, pues eso nos ayuda a trascender nuestro propio egoísmo y a encontrar algún sentido en la vida. En resumen, Schopenhauer ofrece una visión pesimista de la existencia humana, pero también apunta un camino para la superación del sufrimiento. Al reconocer el dolor y el aburrimiento como dos males inevitables, podemos aprender a cultivar el desapego, la resignación, la compasión y la búsqueda por el conocimiento, encontrando algún alivio para nuestro sufrimiento y algún sentido en la vida. La búsqueda incesante por identidad y la ilusión del yo Schopenhauer, en su análisis de la naturaleza humana, cuestiona la propia noción de identidad y la búsqueda incesante por el yo. Él argumenta que la identidad es una ilusión, una construcción mental que creamos para dar sentido a nuestra existencia, pero que no corresponde a una realidad fundamental. Schopenhauer observa que la mayoría de las personas se identifica con sus papeles sociales, sus posesiones, sus creencias y sus opiniones. Ellas se definen como profesor, médico, padre, madre, rico, pobre, cristiano, ateo y así por delante. No obstante, Schopenhauer argumenta que esas etiquetas son superficiales y transitorias, y que ellas no capturan la esencia de lo que realmente somos. Él propone que nuestra verdadera esencia es la voluntad, un impulso ciego, irracional e insaciable, que busca incesantemente la autopreservación y la autoafirmación. La voluntad es la misma en todos los seres humanos, y ella no se identifica con ningún papel social, posesión o creencia particular. Schopenhauer argumenta que la búsqueda por identidad es una fuente de sufrimiento, pues ella nos lleva a apegarnos a cosas que son pasajeras e ilusorias. Cuando nos identificamos con nuestros papeles sociales, nuestras posesiones o nuestras creencias, nos volvemos vulnerables a la pérdida, a la decepción y a la frustración. Si perdemos nuestro empleo, nuestra riqueza o nuestra fe, nos sentimos como si hubiésemos perdido a nosotros mismos. Además, la búsqueda por identidad nos lleva a competir unos con los otros por reconocimiento y aprobación. Queremos ser vistos como inteligentes, exitosos, bonitos, populares y así por delante. No obstante, esa competencia es interminable e insatisfactoria, pues siempre habrá alguien que es más inteligente, más exitoso, más bonito o más popular que nosotros. Schopenhauer propone que la mejor forma de superar la ilusión del yo es cultivar el desapego y la humildad. Debemos aprender a no apegarnos excesivamente a nuestros papeles sociales, nuestras posesiones o nuestras creencias, y debemos reconocer que todos somos iguales en nuestra esencia como manifestaciones de la voluntad. Además, Schopenhauer enfatiza la importancia de la compasión y de la solidaridad humana. Debemos esforzarnos para aliviar el sufrimiento de los otros, pues eso nos ayuda a trascender nuestro propio egoísmo y a reconocer nuestra conexión con todos los seres vivos. En resumen, Schopenhauer ofrece una visión desafiadora de la identidad y de la búsqueda por el yo. Al reconocer la ilusión de la identidad, podemos comenzar a liberarnos del sufrimiento y a cultivar una vida de desapego, humildad y compasión.
El nihilismo schopenhaueriano. ¿Desesperación o liberación? El nihilismo schopenhaueriano, frecuentemente mal interpretado como un mero pesimismo destructivo, ofrece una perspectiva compleja sobre el valor de la existencia humana y la posibilidad de encontrar sentido en un mundo aparentemente desprovisto de propósito intrínseco. Para Schopenhauer, la vida, impulsada por la voluntad incesante e insaciable, está intrínsecamente marcada por el sufrimiento, por el dolor y por la insatisfacción. La búsqueda por placer y felicidad se revela, en última instancia, una ilusión, un ciclo interminable de deseo y frustración que nunca puede ser plenamente satisfecho. Ante esa constatación sombría, surge la cuestión crucial. ¿El nihilismo schopenhaueriano nos condena a la desesperación absoluta u ofrece una vía de escape para la liberación? Una interpretación superficial de la filosofía de Schopenhauer podría llevar a la desesperación nihilista, a la creencia de que la vida está totalmente desprovista de valor y que no hay nada a ser hecho además de aguardar la muerte. No obstante, un análisis más profundo revela que el nihilismo schopenhaueriano no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para una nueva forma de comprender la existencia y de encontrar sentido en un mundo aparentemente absurdo. Schopenhauer argumenta que al reconocer la futilidad de la búsqueda por placer y felicidad, podemos liberarnos de la tiranía de la voluntad y encontrar algún alivio para el sufrimiento. Él propone que la negación de la voluntad, o sea, la renuncia a nuestros deseos y ambiciones, es el camino para la liberación. Esa negación no implica en una destrucción de la voluntad, lo que sería imposible, sino en una transformación de nuestra relación con ella. En vez de ser esclavos de la voluntad, podemos volvernos observadores compasivos de su incesante impulso, contemplando el mundo con desapego y serenidad. Schopenhauer identifica tres caminos principales para la negación de la voluntad: el arte, la moralidad y el ascetismo. El arte nos permite contemplar la belleza del mundo sin ser dominados por el deseo, proporcionando un momento de suspensión del sufrimiento. La moralidad nos lleva a actuar de forma altruista, colocando el bienestar de los otros por encima del nuestro propio, trascendiendo el egoísmo inherente a la voluntad. El ascetismo involucra la renuncia a todos los placeres y confortes materiales, buscando una vida de simplicidad y abnegación, libertándonos de la esclavitud de los deseos. Por lo tanto, el nihilismo schopenhaueriano no es una invitación a la desesperación, sino una llamada a la transformación. Al reconocer la naturaleza ilusoria de la búsqueda por placer y felicidad, podemos liberarnos de la tiranía de la voluntad y encontrar sentido en una vida de contemplación, altruismo y desapego. El arte como refugio y la contemplación estética, como alivio en medio a su visión pesimista de la existencia. Arthur Schopenhauer vislumbra en el arte un refugio y en la contemplación estética un alivio para el sufrimiento inherente a la condición humana. Para Schopenhauer, el arte posee la capacidad única de suspender temporalmente la tiranía de la voluntad, permitiéndonos contemplar el mundo con desinterés y serenidad. Al contrario de la búsqueda incesante por placer y satisfacción que caracteriza la vida cotidiana, la experiencia estética nos ofrece un momento de suspensión del deseo, un instante de pura contemplación desinteresada de la belleza. Schopenhauer argumenta que el arte nos revela las ideas platónicas, las formas eternas e inmutables que subyacen al mundo fenoménico, el mundo de la apariencia y del cambio constante. Al contemplar una obra de arte, somos capaces de trascender nuestra individualidad y de conectarnos con la esencia universal de la realidad. Esa conexión nos proporciona un senso de alivio y liberación, pues nos permite vislumbrar un orden superior y un propósito más elevado para la existencia. Schopenhauer distingue entre diferentes formas de arte, atribuyendo un valor especial a la música. Él considera la música como la más elevada de las artes, pues ella expresa directamente la voluntad, sin la necesidad de recurrir a representaciones o conceptos. La música nos transporta para un reino de pura emoción y sentimiento,
permitiéndonos experimentar la intensidad de la voluntad sin el sufrimiento que ella normalmente acarrea. Al oír música, somos capaces de conectarnos con nuestras emociones más profundas y de encontrar algún consuelo para nuestros dolores y angustias. Además de la música, Schopenhauer valora la poesía y la tragedia. La poesía nos ofrece una visión idealizada de la realidad, permitiéndonos vislumbrar la belleza y la armonía que se esconden por detrás de la apariencia caótica y desordenada del mundo. La tragedia, por su parte, nos confronta con la inevitabilidad del sufrimiento y de la muerte, enseñándonos a aceptar nuestra condición humana y a valorar los momentos de alegría y placer que encontramos a lo largo de la vida. Por lo tanto, el arte, en sus diversas formas, desempeña un papel fundamental en la filosofía de Schopenhauer. Ella nos ofrece un refugio para el sufrimiento y un momento de alivio para la angustia existencial. Al contemplar la belleza del arte, somos capaces de trascender nuestra individualidad y de conectarnos con la esencia universal de la realidad, encontrando algún consuelo y sentido en un mundo aparentemente desprovisto de propósito intrínseco. La moralidad de la compasión, trascendiendo el egoísmo inherente, en su búsqueda por una forma de mitigar el sufrimiento inherente a la existencia humana, Arthur Schopenhauer eleva la moralidad de la compasión a un nivel central en su filosofía. Para Schopenhauer, la compasión no es apenas un sentimiento noble o una virtud a ser cultivada, sino la base fundamental de toda la moralidad genuina y la llave para trascender el egoísmo que nos aprisiona. Schopenhauer argumenta que el egoísmo es la manifestación de la voluntad en su forma más bruta y desenfrenada. La voluntad, impulsada por un deseo insaciable de autopreservación y autoafirmación, nos lleva a buscar incesantemente la satisfacción de nuestros propios deseos, ignorando o incluso perjudicando los intereses de los otros. El egoísmo nos impide de reconocer nuestra conexión fundamental con todos los seres vivos, obscureciendo la verdad de que todos compartimos la misma voluntad y, por lo tanto, el mismo sufrimiento. La compasión, por otro lado, surge del reconocimiento de la unidad, esencial de todos los seres. Al colocarnos en el lugar del otro, al sentir su dolor como si fuese el nuestro, somos capaces de trascender nuestro egoísmo y de actuar en beneficio de los otros, incluso si eso significa sacrificar nuestros propios intereses. Schopenhauer distingue entre la compasión genuina y otras formas de comportamiento moral que pueden parecer semejantes, pero que, en última instancia, son motivadas por el egoísmo o por el miedo. La compasión genuina surge de una comprensión intuitiva de la unidad de todos los seres, mientras que otras formas de comportamiento moral son motivadas por el deseo de recompensa, por el miedo del castigo o por la búsqueda de aprobación social. Schopenhauer argumenta que la moralidad de la compasión nos lleva a actuar de forma altruista, colocando el bienestar de los otros por encima del nuestro propio. Esa acción altruista no es motivada por el deseo de recompensa o por el miedo del castigo, sino por un impulso interno de aliviar el sufrimiento de los otros. Al actuar de forma compasiva, somos capaces de trascender nuestro egoísmo y de conectarnos con algo mayor que nosotros mismos. La moralidad de la compasión, por lo tanto, ofrece un camino para la liberación del sufrimiento y para la realización de una vida más plena y significativa. Al esforzarnos para aliviar el sufrimiento de los otros, somos capaces de trascender nuestro propio egoísmo y de encontrar algún consuelo y sentido en un mundo aparentemente desprovisto de propósito intrínseco, encontrando la paz en la renuncia. El camino del ascetismo en su búsqueda por una forma de trascender el sufrimiento inherente a la existencia humana, Arthur Schopenhauer explora el camino del ascetismo como una de las vías para la negación de la voluntad y para la conquista de la paz interior. El ascetismo, para Schopenhauer, no se resume a una mera práctica de autoprivación o a una fuga del mundo, sino a una transformación radical de nuestra relación con la voluntad y con nuestros deseos. Schopenhauer argumenta que la voluntad, impulsada por un deseo insaciable de autopreservación,
y autoafirmación es la raíz de todo el sufrimiento humano. La búsqueda incesante por placer y satisfacción se revela en última instancia una ilusión, un ciclo interminable de deseo y frustración que nunca puede ser plenamente satisfecho. El ascetismo, por lo tanto, surge como una forma de romper con ese ciclo vicioso, de renunciar a nuestros deseos y de liberarnos de la tiranía de la voluntad. Schopenhauer distingue entre diferentes formas de ascetismo, atribuyendo un valor especial al ascetismo voluntario y consciente. El ascetismo voluntario surge de una comprensión profunda de la naturaleza ilusoria, de la búsqueda por placer y de la futilidad de los deseos. En vez de ser esclavos de la voluntad, escogemos renunciar a nuestros deseos y de contentarnos con el mínimo necesario para nuestra sobrevivencia. El ascetismo consciente involucra una práctica constante de abnegación y de disciplina mental. Aprendemos a controlar nuestros pensamientos y emociones, a evitar los apegos y a cultivar un estado de serenidad y ecuanimidad interior. Schopenhauer enfatiza que el objetivo del ascetismo no es torturar o punir el cuerpo, sino liberar la mente de la esclavitud de la voluntad. El asceta no busca el sufrimiento por el sufrimiento, sino la paz interior y la liberación del ciclo de deseo y frustración. Al renunciar a nuestros deseos y apegos, somos capaces de trascender nuestra individualidad y de conectarnos con algo mayor que nosotros mismos. Esa conexión nos proporciona un senso de alivio y liberación, pues nos permite vislumbrar un orden superior y un propósito más elevado para la existencia. El ascetismo, por lo tanto, ofrece un camino para la conquista de la paz interior y para la superación del sufrimiento. Al renunciar a nuestros deseos y apegos, somos capaces de trascender nuestra individualidad y de conectarnos con la esencia universal de la realidad, encontrando algún consuelo y sentido en un mundo aparentemente desprovisto de propósito intrínseco. Al fin y al cabo, Schopenhauer nos recuerda que, incluso cuando perdemos todo, incluso a nosotros mismos, aún podemos encontrar la libertad en la renuncia y en la búsqueda por la verdad interior. Es una llamada para redescubrir lo que realmente importa cuando las ilusiones de la vida se deshacen.